Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que os habéis conectado puntualmente a las 4 para esta sesión de un primer café de la tarde con los miembros de la Comisión Consultiva de Mediación Concursal. Me vais a permitir que dé especialmente la bienvenida a Javier Jiménez Ugarte, miembro del Pleno del Centro de Mediación Empresarial de Madrid, que me había advertido de que no iba a poder unirse y veo, a pesar del anuncio de su ausencia, que finalmente ha podido organizarse, por lo cual lo agradezco doblemente. Para quienes a lo mejor tenéis menos relación con el Centro de Mediación Empresarial de Madrid, permitidme que recuerde que el centro se creó en 2014, si bien no fue hasta 2018 cuando se estableció un reglamento específico para cuestiones de mediación concursal. Cuando tomé posesión como presidente del centro, me encontré con que todavía estaba muy en pañales el desarrollo tanto de la mediación concursal como de la mediación en general civil y mercantil en el centro. Y muy pronto tomamos la decisión de crear unas comisiones consultivas para hacer seguimiento del estado del arte en distintos aspectos. Hoy estamos con los miembros de la comisión, como digo, de mediación concursal, pero también celebramos hace poco un café con los miembros de la comisión que sigue específicamente las cuestiones de interés para la mediación en el ámbito de la empresa familiar, y tenemos también otra de mediación civil y mercantil general que hace además un estudio comparado para ver cuáles son las mejores prácticas que se están implantando en otros lugares. Y hoy contamos con Tomás Villatoro, presidente de la comisión y que va a ser quien modere la sesión, y con los vocales Nuria López Hernández, Juan Jesús Valderas, Miguel Ángel Salazar García y Enrique Suárez García. Como a muchos os consta, Juan Jesús no es un abogado al uso, pero en este ámbito tiene todo el sentido que esté aquí y que sea vocal de la comisión, y yo le agradezco mucho todas sus aportaciones porque nos dan una visión distinta y muy enriquecedora. Y hoy lo que nos van a comentar son cuáles son sus propuestas para la mejora de la mediación concursal. Y todos los que hoy os habéis unido a la sesión, que posiblemente tenéis contacto con esta, seguro que coincidís conmigo en que hay mucho camino por recorrer. Pero como no quiero reventar ninguna de las intervenciones de los que son hoy los protagonistas, dejadme simplemente que os dé la bienvenida a quienes asistís, que por supuesto, avanzada la sesión, tendréis oportunidad de preguntar, intervenir, hacer aportaciones, y que dé la bienvenida a quienes van a ser los ponentes y dé la palabra ya a Tomás Villatoro para que modere esta sesión. Tomás, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Urquiola. Muy buenas tardes a todos. Un placer teneros aquí. Veo muchas caras conocidas, gente interesada por el mundo de la mediación concursal. Agradecer, obviamente, al Centro de Mediación Empresarial la confianza depositada en el grupo que formamos parte de esta comisión. Por supuesto, a Urquiola, también a Yaiza, que es la que nos guía, la que nos lleva por el camino correcto. Y sí, es verdad que no estás haciendo un spoiler, Urquiola, cuando nos dices, nos apuntas ya cómo está el mundo de la mediación concursal, y es verdad que lo que estamos tratando desde la comisión es ayudar a que mejore esta institución, que nació hace ya prácticamente 8 años con la reforma de la Ley 14/2013, 27 de septiembre, en la que se vino a incorporar, como prácticamente todos conoceréis, a la ley concursal, la figura del acuerdo extrajudicial de pagos, como una institución preconcursal que en el momento de su incorporación se pretendía articular como una especie de convenio preconcursal que permitía alcanzar acuerdo con acreedores y superar situaciones de insolvencia.
Es verdad que como idea es estupenda. En la práctica, y aunque ahora mis compañeros de comisión pondrán de manifiesto cada uno su opinión al respecto, yo creo que efectivamente no, hasta la fecha no está funcionando como debiera. Pues bien, en la mayor parte de los casos no se están alcanzando acuerdos por diferentes razones, en numerosas ocasiones porque los acreedores normalmente son entidades financieras, empresas de suministros, etcétera, que no están dispuestos a negociar ningún tipo de quita o espera, o bien porque al revés se les planteen quitas o esperas que puedan considerar desproporcionadas. No se están en la mayoría de los casos cubriendo los gastos del proceso. Y luego está el tema famoso sobre el que luego también trataremos de los honorarios, de la retribución de los mediadores concursales. Con lo cual, a día de hoy pues, podemos considerar que se ha convertido en una fórmula que prácticamente está sirviendo, y no siempre, para obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. De estas cuestiones son sobre las que versa la nota que desde la Comisión de Mediación Concursal hemos estado preparando durante los últimos meses, y sobre las que ahora vamos a hacer la presentación. El documento creo que ya está compartido, lo tenéis todos, y lo único que vamos a centrarnos en alguna de las cuestiones en que cada uno de los que además ha intervenido en su elaboración dé su opinión y explique el porqué del contenido de este documento. Y para ello, pues, nada mejor que empezar preguntando qué opinan mis compañeros de comisión sobre la impresión que tienen cada uno de ellos sobre la situación actual de la mediación concursal en España. Y me gustaría empezar por preguntar a Nuria, a ver cuál es tu opinión, Nuria, sobre esta cuestión. Pues muy buenas tardes a todos y bueno, mi opinión coincide mucho con la que tú habías dado inicialmente, Tomás, y es que, bueno, pues estamos en un estado de la mediación que yo creo que no está avanzando como debería hacerlo. Es cierto que muchas veces cuando se presenta una solicitud ante notario, un formulario, ya de entrada el cliente lo que solicita es directamente acudir a los tribunales a pedir la exoneración del pasivo. Yo creo que muchos, no sé si es problema de los despachos o problema de los mediadores o problema de quién, pero la gente en sí o la apreciación que yo tengo es que no busca un procedimiento de mediación, sino que intenta un acuerdo extrajudicial, pero directamente para encauzar con un procedimiento judicial y exoneración del pasivo. A mí me ha ocurrido, y no sé si al resto también nos ha pasado, que cuando le he propuesto al cliente, oye, vamos a hacer un plan de pagos, no como mediador, sino como letrado, me ha dicho, no, perdóname, yo no puedo pagar absolutamente nada. Entonces yo creo que con todo esto se está desvirtuando muy mucho el concepto de mediación o el motivo por el cual surgió esta mediación, y creo que entre todos pues deberíamos de adoptar de alguna manera pues algún cauce para hacerlo viable. Sí, estoy muy de acuerdo. Enrique, ¿tú qué opinas al respecto? Absolutamente coincidente, ¿no? Pero yo lo que creo es que no tenemos que perder el objetivo de lo que es, desde mi punto de vista, todo lo relacionado con el acuerdo extrajudicial de pagos, ¿no? Y toda esta, digamos, legislación que realmente lleva poquito tiempo, 5 años, en marcha, ¿no? Y la cuestión principal sería intentar que verdaderamente, como pasa en todos los países, ese periodo inicial, preconcursal, vamos a llamarlo así, sea el que verdaderamente sea efectivo para llegar ahí a todas las capacidades de no pérdida de valor. Pero lo que ocurre fundamentalmente, lo que sí se ve, es que las personas que vienen a este procedimiento vienen ya muy mal. O sea, quiero decir, objetivamente hace mucho tiempo que están en una insolvencia, que en general, y suele ser, voy a hablar de las habitualidades, ¿no? Han ido reponiendo faltas de liquidez con más financiación, han hecho una bola increíble y manejable. Yo he tenido algún caso recientemente de financiaciones al 4.115% de TAE, y se anuncia además y un 3.000 y pico y 2.000 y pico, una persona con 30 y tantas operaciones, ¿no? De préstamos de estos pues que se dan bastante rápido, ¿no? Eso es absolutamente inmanejable. Entonces, poner, digamos, en la cabeza de esas personas que todo el procedimiento debería, en suma, adelantarse para poder llegar a una solución viable, es la principal, desde mi punto de vista, el principal desconocimiento desde lo que es la perspectiva del cliente o de la operatoria normal, ¿no? Luego están los juzgados y las características que puedan tener de más o menos agilidad o más o menos conocimiento, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, a la mediación concursal como tal, a efectos profesionales, lo que veo es que
pues la dedicación y la implicación es equivalente a los ingresos que genera, ¿no? Que son pues bajísimos, por no decir nulos en la mayoría de los casos. Esa es un poco... Yo creo que también, Tomás y el resto de compañeros, que el concepto de la mediación concursal, el concepto de la mediación, obviamente, son figuras que nuestro sistema jurídico, nuestro acervo jurídico, como que son integradas de otros ordenamientos, no son muy naturales a lo que es nuestro sistema, que viene históricamente siendo el mundo de la codificación, de aquello que está arreglado, de aquello que está guiado. Con lo cual, yo creo que es un reto. Yo el mundo de la mediación concursal lo veo ahora en un momento de impasse complicado, porque como bien dice Nuria y dice Enrique, no deja de ser el uso de una institución para conseguir otro objetivo, no el de mediar, sino el de tener una resolución, de obtener un beneficio, de exonerar el máximo de deudas. Entonces, todavía no se cree, ningún operador acabamos de creer en sí en la figura de lo que tiene que hacer una mediación concursal. Con lo cual, yo creo que o me gusta verlo así, creo que lo que tenemos son retos, grandes retos en el mundo de la mediación, ¿no? El reto de visibilizarlo como figura con sentido efectivo, con sentido práctico, resolutivo, en estos procedimientos en los que estamos inmersos. Si hace 6 u 8 años que la norma está acompañando ya la obligación de iniciar casi la prescripción de iniciar con una mediación, pues estamos recorriendo. Yo creo que el camino es largo. Me gustaría ver una larga vida para el mundo de la mediación. Veremos de atender retos de profesionalidad quien accedemos al mundo de la mediación, retos de que luchar porque se remunere como ha de ser digno por un profesional con el riesgo que significa, ¿no? Y desde luego todas las partes han de ir creyendo, y esto es a medida que se vayan solucionando situaciones en el espacio previo a judicializarse, en el espacio en sí extrajudicial, que es lo que marca la mediación. Yo la veo que está en un momento ahora de mucha dificultad, la mediación concursal se nos toma muy poco en serio, pero quiero entender que hay unos grandes retos. Ojalá la disposición europea que hemos de transponer en este país, ¿no?, en el mundo concursal, nos ayude a ver fundamentar seguramente esta figura de la mediación. Seguro que a lo largo de la tarde y del café sale este tema, pero ya lo avanzamos. Sí, es muy interesante lo que apuntas. A mí me gustaría también conocer la opinión de Juan Jesús desde el punto de vista más económico, economista, a ver la visión que tenéis vosotros de ese sector sobre la situación de la mediación. Yo creo que un poco como le pasa a la mediación en general, pero muy en particular en este ámbito, yo creo que es una herramienta con un potencial brutal, totalmente inutilizado, y que ahora mismo lo que conduce es a la melancolía. Es una herramienta que podría servir para evitar la judicialización de muchas situaciones, judicialización que podría ser completamente innecesaria, que podría dar resultados eficaces y viables desde un punto de vista económico, pero que para empezar, tenemos que reconocer que esta figura de la mediación culturalmente todavía nos resulta un poco extraña. Lo primero que necesitas es profesionales decentemente pagados y motivados para sacar adelante una mediación, y no que la mediación sea simplemente un paso más en el camino a llegar a la administración concursal, por ejemplo, ¿no? Entonces, se amontonan ahí en la mediación concursal los males de nuestro procedimiento concursal, que ya tiene los suyos, más el desconocimiento de la mediación, y encima una estructura de honorarios, una estructura arancelaria que, cuando la evalúas desde un punto de vista estrictamente económico, desde un punto de vista profesional, es que da risa, ¿no? Y los ingleses tienen un dicho muy gracioso que es: if you pay peanuts, you get monkeys, ¿no? Si pagas cacahuetes sería como aquí el chocolate del loro, ¿no? Pues si pagas el chocolate del loro, lo que consigues son loros. Bueno, pues si pagas cacahuetes, lo que consigues son monos, ¿no? Y yo creo que hace falta resolver el asunto de la retribución de los profesionales, y que eso conduzca a resultados que empiecen a atraer la atención de las personas que se enfrentan a esas situaciones, en lugar de aguantar hasta que efectivamente ya estás metido debajo de un montón de roca del que realmente es imposible salir de modo mínimamente razonable.
Sí, no, estoy muy de acuerdo, Juan Jesús. No sé si hay veces que dan ganas de reír o de llorar. Como O llorar, sí que por no tener esta perspectiva única, que es la que tenemos nosotros desde la comisión, sí estamos muy interesados en conocer cuál es la opinión del público asistente, de los presentes, por lo cual nos hemos atrevido a lanzar la pregunta a la gente que está presente en este acto, para que nos deis también vuestra opinión. Vamos a hacer una breve encuesta muy sencillita, como veréis, sobre cuál es vuestra opinión respecto al estado de la mediación, que ahora Yaiza se encarga en lanzarla para que nos deis rápida respuesta. Es muy sencilla la encuesta. Bueno, pues aquí la tenéis. Vamos a dejar unos segundos para que podáis contestarla. ¿Los miembros de la comisión contestamos también, Yaiza? Yo creo que ya habéis dicho vuestra opinión, pero creo, sinceramente, que no sé si podéis votar. Creo que no. Yo acabo de hacerlo. Sí que pueden, sí. He resuelto la duda por la vía práctica. Entonces... No la normativa, sino la práctica. No, pero por supuesto que sí que podéis. Vamos, tendría que ser un voto claro ponderado al alza. Yo ya he votado. Bueno, vamos a dejar unos segundos más. Esperamos los resultados con incertidumbre, como en Eurovisión. Vale, pues entonces ya cerramos la votación y os comparto los resultados. Bueno, pues a mi opinión no son tan malos como esperaba, sinceramente. O sea, son malos, o sea, la tónica general es que hay un 66%, o sea, 2/3 que opina que son malos, o sea, que la situación es mala. Pero bueno, hay un 27% que es regular, con lo cual susceptible de verlo el vaso medio lleno, ¿eh? Y luego hay un 7% que la ve buena, con lo cual, oye, hay que tender, tenemos que tender en el futuro a posicionarnos en la misma situación que la persona o personas que hayan dado ese voto. Lo cual, Tomás, mira, habría que preguntar quién lo ve bueno para que nos lo cuente, a ver si Claro. nos convence. Antes de que acabemos, hay que pedir que se identifiquen esos valientes y que nos expliquen. Bueno, pues si la persona interesada considera que tiene la libertad para decidir si quiere hablar en un momento, por supuesto le escuchamos y con los oídos, las orejas abiertas para atender, porque puede ser muy interesante conocer una opinión de alguien que piense que ahora mismo es buena, a día de hoy. Bueno, mientras se decide, y para no hablar solamente del estado bueno, malo, regular de la mediación concursal, vamos a entrar en comentar algunas de las cuestiones que han surgido de la nota que hemos preparado durante estos meses. Y una de las preguntas, y se la quiero dirigir a Nuria, porque ha participado activamente en este tema, tenía que ver sobre la elaboración y comunicación del plan de pagos, ¿no? Qué problemas se venían advirtiendo y qué mejoras se proponen desde la comisión al respecto del tema de la comunicación, la elaboración y comunicación del plan de pagos en los acuerdos extrajudiciales. Entonces, Nuria, tienes la palabra. Muchas gracias, Tomás. Pues uno de los problemas principales e importantes que hemos podido observar es el siguiente, que normalmente designamos, o se designa, mejor dicho, mediador concursal. El mediador comunica a los acreedores pues, la existencia de esa mediación y, sin embargo, cuando requerimos a los abogados o al mediado para que nos aporten el plan de pagos correspondiente, nos encontramos con que el plan de pagos nos lo aportan días previos a la reunión, con lo cual ello genera que no en pocas ocasiones los acreedores se dirigen a nosotros diciéndonos, oye, por favor, remíteme el plan de pagos, porque evidentemente si no se
esto no puedo decir si acudo a reunión, si no acudo a reunión, o mostrar mi conformidad o mi disconformidad al respecto. Entonces, estudiado todo esto, pues desde la comisión, lo que hemos ideado o lo que sugerimos es, bueno, pues igual que el mediado cuando acude al notario presenta una serie de documentación, pues entendemos que por qué no presentar ya desde ese momento el plan de pagos correspondiente. De esa forma, sí, cuando se acude al notario, cuando se rellena el formulario correspondiente, se aporta ese plan de pagos. Cuando el cargo es aceptado por el mediador concursal ya de entrada, cuando comunica a los acreedores la existencia de ese proceso de mediación, ya puede dar a conocer a los acreedores cuál es la postura del mediado, es decir, hasta dónde puede llegar o hasta dónde no puede llegar. De esa forma, cuando convocamos a una reunión a los acreedores, que se hace siempre porque por ley viene así establecido, pues los acreedores ya saben con antelación suficiente cuál es la baza que pueden jugar y ya podemos intentar ir negociando. De la otra forma, nos encontramos con que muchas veces no hay margen y los acreedores, yo creo que por desconocimiento, porque ni tan siquiera 4 o 5 días antes de la reunión se plantean estudiar ese plan de pagos, porque hablamos muchas veces de entidades crediticias importantes, de bancos y demás, que van de un departamento a otro, con lo cual desde que tú das a conocer la mediación hasta que ese plan de pagos llega a quien tiene que llegar, puede transcurrir mucho tiempo. Y nos encontramos, o yo creo que nos encontramos en muchas ocasiones, con que dicen que no aceptan esa mediación, pero no porque no estén probablemente dispuestos a negociar, sino porque no se les da a conocer con antelación suficiente las cartas con las que tienen que trabajar. Enrique, ¿que estás de acuerdo con la propuesta? ¿Añadirías alguna otra cuestión a este planteamiento? El sonido. Sí, perdona, completamente de acuerdo, y además hay una cuestión, ¿no? Que nosotros al menos esto que se propone ya lo llevamos haciendo, porque entendemos que la otra parte, que son los acreedores, tienen que tener la máxima transparencia y porque entendemos además que hay una desconfianza prácticamente total, ¿no? Un acreedor que no deja de ser una organización en general, ¿no? Un banco, vamos a poner, con sus estamentos, sus comités, sus horarios, sus citas, hay que ponérselo fácil. Si el objetivo es tanto decidir que no hay masa como si hay que llegar a cualquier acuerdo, hay que ponérselo fácil, ¿no? Entonces, el que se requiera o no se requiera es una cuestión. Lo que tengo claro es que la ley no impide que esa propuesta se haga desde el primer momento. Y además por una cuestión de transparencia, ¿no? Transparencia, pero no solo con los bancos, sino con el propio, en este caso, deudor. Entonces, eso yo creo que solo aporta cosas favorables y facilita un poco lo que decía yo antes, ¿no? La voluntad o el anhelo de que cada vez se anticipe antes el momento en el que el acuerdo llegue. O sea, siempre el desvalor que produce un procedimiento concursal a todos los efectos, y aquí no olvidemos que hay familias, que hay trabajos, la gente pues apañándose como puede, más en la situación en la que estamos, puede ser sustituido por voy a usar la palabra sentido común, pero que al final es sumar, 1 y 1 son 2, si no hay tanto y se acredita de una manera pues suficiente, potente, etcétera, pues yo creo que es lo mejor. Entonces, desde mi punto de vista, ese plan, esa planificación para la tranquilidad de todos, tiene que estar desde el principio, hay que exigirlo así, desde luego no 2 días antes, porque 2 días antes, quien más quien menos ha recibido documentos que faltan las hojas impares, que falta no sé qué, que hay que entenderlo, cada uno hacemos los Excel con toda la buena voluntad, pero la verdad es que trabajamos con el propio bien, pero con los ajenos siempre hay una dificultad, ¿no? Entonces, intentar de alguna manera hacer ese esquema. Y sí, también vendría bastante bien que en el propio, bueno, en este caso formulario, pero no como formulario existente, sino como digamos, algo que fuera una adaptación, si se propusiera o si desde aquí pues pudiéramos exhibir o facilitar pues un esquema que fuera, bueno, pues una guía, lo que decían antiguamente mis profesores de colegio, una guía a burros, pero que sí pudiera determinar los grandes parámetros del acuerdo que se quiere llegar, sea muy potente en cuanto a quitas o en cuanto a cualquier otro tipo de factores, pero que al menos permita tener una tranquilidad, porque al final son documentos que si están ahí en el notario al principio, van a estar en todo el procedimiento, o sea, se van a estar arrastrando y va a ser el mejor íter para poder sobre ellos construir y darle lógica a todas las peticiones de BEPI que pueda haber al final o lo que se requiera, ¿no? Completamente de acuerdo, Enrique. Yo creo que la transparencia es lo más importante de la mediación y creo, o al menos es mi opinión, que hoy en día cuando se entra en un procedimiento de mediación,
no todo el que entra es transparente ni pretende esa finalidad. Ese es el problema. Sí, no, es así, estoy de acuerdo con vosotros. Enrique, desde tu experiencia, ¿qué posición suelen adoptar los acreedores ante la comunicación de la existencia de un procedimiento de acuerdo extrajudicial de pago? ¿Son receptivos a los planes de pago o no? ¿Cuál es su posición? Pues mira, yo aquí juego con ventaja porque como estuve 8 años refinanciando en bancos, pues sé cómo estoy ahora y cómo estaba antes, ¿no? Entonces, aparte que ahora mismo el tema burocrático es impresionante, porque te pueden hacer preguntas de todo tipo, incluido PVC, o sea, te esperas cualquier cosa. Cuesta mucho poner la pluma para firmar cualquier acuerdo de estos, ¿no? Y hay una circunstancia que para mí cada vez es más notable y que tiene que ver un poco con la capacidad de acuerdo que tienen los bancos o de afirmación, ¿no? Y es todo el cálculo derivado de solvencia, ¿no? De Basilea II. Antiguamente, hablo hace 10 años, que ya estaba en aplicación, había unos esquemas en los cuales, derivado del número de cuotas impagadas, porcentaje y tal, se podía estimar pues, el riesgo normal, el subestándar, etcétera, y hacer una aproximación de cuánto impactaba en la cuenta de resultado de solvencia. Ahora las entidades hacen eso mensualmente. Entonces, no nos extraña a nadie que de pronto un banco nos diga que es que tenemos que mandar el IRPF el año pasado porque falta el IVA o tal, y un día de mayo, y además te bloqueen las cuentas, porque a mí me ha pasado este año 2 días, te mandan un SMS, un banco grande, y entonces te dice que está bloqueado, pues faltaba no sé qué historia, que no faltaba, por cierto. Pero bueno, a lo que pasa, que eso, como va cambiando según esos parámetros, pues puede ser que un acuerdo que no le haga mucha pupa a un banco, pues resulta que sí se sobrepondera la pérdida o intervienen por efectos de calendario, y estos son todo cálculos internos de las entidades, pues puede que le venga mejor pues hacer posponer ese cobro, pues porque a lo mejor entra el bonus del año pasado. Y es que al final todas las organizaciones se mueven por estos sistemas. Entonces ahí tenemos un problema que cuando queremos estimar, y digo, desde la experiencia de haber calculado esto durante años en la entidad que trabajaba yo antes, o sea, tiene más delito el asunto, pues resulta que vas con una propuesta no razonable, primero la que hay, pero luego la explicas, ¿no? Pero te lo tira todo y con que te lo tire uno o dos, al margen de las mayorías, pero quiero decir, ya cuando uno empieza a moverse en el sentido, como decíamos antes, del lado oscuro de la fuerza, pues atrae muchos otros que no, y las dudas. Entonces esto, que son cosas, bueno, pues quizá demasiado prosaicas, pero tendríamos que trabajar en eso. Entonces, otro de los aspectos que podríamos llegar a tener, pues si tuviéramos un contacto con las entidades, para no que nos explicaran sus temas internos, pero sí que podamos, de alguna manera, ofrecerles algo desde la experiencia y los datos que tiene el cliente que no ponga colorado a nadie, porque yo no sé por qué, ni lo puedo saber un mes antes, a alguien le provisionan 100.000 y luego al mes siguiente 200.000. O sea, y es que esto pasa. O sea, quiero decir que estos inputs y en estas correlaciones que existen entre unas provisiones y otras pueden tumbar muchos esos acuerdos. Y sigo diciendo que todo esto es por mi deseo de adelantar todo, porque no tiene sentido lo otro. Entonces, estas son cosas que tendríamos de alguna manera que profundizar en ellas y sí facilitarlas o crear un esquema propio asimilado, y vuelvo a decir, si se plantea desde el principio, que pueda tener ese traslado, Dios mediante, durante todo el procedimiento judicial, y facilite muchísimas cosas, es entendible, ¿no? ¿Y qué alguna propuesta de solución tienes al respecto? Sí, la propuesta pero no depende de nosotros, pero yo sí creo que tendríamos como entidad, ¿no? Como Cámara y como el propio organismo que representamos en este caso, pues sí llamar a la puerta de estas entidades, porque yo creo que es bien para todos. O sea, si ellos tienen que decir que no, lo van a decir con datos fundados que no van a tener que indagar ellos, y si tienen que decir que sí, se va a decir más pronto, ¿no? Estoy además hablando de un win-win, o sea, que ganan las dos partes. Luego está, aparte, todo el compromiso social, que todo lo que sea retrasar eso, riesgo de desempleo, economía oculta, etcétera, ¿no? Pero dejando las cartas, digamos, sobre la mesa de una manera fácil, pues yo creo que es mejor para todos. Miguel Ángel, ¿estás de acuerdo con este planteamiento? Sí, yo creo que se están enfocando un poco ya temas como muy de rabiosa actualidad en nuestro mundo de la mediación concursal. Mira, yo creo, por la experiencia también que tenemos a nivel profesional, que de forma general a los acreedores cuesta muchísimo que accedan a tomarse en serio el procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos, ¿no? Lo estamos comentando desde el principio. Al final, el deudor llega exhausto. Estamos en un entorno, en un espacio, en un ordenamiento jurídico donde el estilo
estigma de deber, el miedo de hay que decir lo que debo, lo que no debo, lo que hace es que al final llegamos como siempre tarde. Yo creo que tras 6 años del recorrido de esta ley de segunda oportunidad, firmemente como ley de segunda oportunidad, se van adecuando las actitudes, pero podemos ver como 2 bloques muy claros, ¿no? Ante propuestas, la mayoría, del 95% de quitas, donde el sistema nos dice límite de quita no hay y espera podemos hacer una planificación de pagos de hasta 10 años, ¿no? Mira, la experiencia que tenemos es que las entidades financieras ante propuestas automáticas de 95% de deuda responden de forma automática, no se molestan en venir a las juntas, simplemente envían un correo electrónico que están totalmente en desacuerdo con lo propuesto y aquí se acaba el tema. Luego tenemos una actitud, también me está costando un poco de ver la solución, pero sobre todo porque luego no acceden estos digamos, otros acreedores que vamos a comentar ahora a posibles soluciones. Y es todo el mundo de los fondos de inversión que adquieren paquetes de deudas de entidades financieras, ¿no? Estos fondos ni tan solo conocen la norma que posteriormente en un concurso se les va a considerar como los últimos de la fila, ¿eh? Aquellos créditos que llamaban en el mundo concursal el crédito religioso, que se cobrará si Dios quiere, no de otro modo. Al final, esta gente ni viene. Lo cual también, fijaros, ¿qué ocurre? Que al final, ante propuestas tan bestias de quita, que son a veces poco razonables para el acreedor, en un entorno concursal donde hemos de cuidar al acreedor, lo que hace es que minusvalora la opción de la mediación y la opción de hacer un acuerdo extrajudicial de pago. Yo como propuesta, una de las ideas que veo cuando leo sobre todo qué están haciendo fuera de España es lo que se llama el Fast Track Procedure, ¿no? Decir, oye, vamos a ver, aquella que aquí en Cataluña, en los juzgados de Barcelona ya se está activando, en Palma también, yo creo que en Madrid también, lo que se llama el concurso express para la persona física, aquellos concursos donde ya no hay nada, no hay masa. La idea es hacer un concurso de acreedores posterior a la mediación, muy rápido. Yo creo que esta figura lo deberíamos traer a la mediación, de forma que en mediaciones donde no haya nada que ofrecer, yo creo que hemos de ir a buscar un sistema más administrativo que judicial de la resolución de estas situaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando he leído algo, por ejemplo, en Inglaterra, que es donde más tiempo lleva recorriendo esta normativa, para deudores que tienen deuda por debajo de las 20.000 libras y no tienen bienes, el sistema es un sistema administrativo totalmente telemático, donde entras datos, accedes a un sistema donde el gobierno ha puesto recursos para, evidentemente, tomar la evidencia y la fiabilidad de la situación y dar una solución rápida, porque si no, estas situaciones de poca deuda y poco activo lo que hacen es tergiversan la realidad de mediaciones donde haya de haber mediación de verdad, donde haya una deuda por avales importantes, donde haya una deuda que sea de calado y que realmente haga trabajar al mediador como debería hacerlo, ¿no? Con independencia de cuestión de honorarios que ahora hablaremos, ¿eh? Pero yo creo que tendríamos que pensar en esa línea. Ojalá nos pueda escuchar alguien del gobierno que vaya a transponer y tome esta idea como diciendo, mirad, mediaciones es necesario. Yo por eso tengo mucha fe en el concepto del mediador, porque el mediador ha de hacer posible eso precisamente. Ante deudas pequeñas, poco patrimonio, poca deuda, poca solución, hemos de dar una salida rápida. No podemos hacer esto eterno, ¿no? Entonces yo creo que ahí el mediador tenemos mucho que hablar y mucho que decir. Por eso creo firmemente en la figura, todo y que hay que regularla. Yo te diría desde cero. Hemos de poner el partido en el minuto cero, ¿eh? Todavía no podemos estar donde estamos. Eso sí que es totalmente cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves tú, Juan Jesús? El sonido. Disculpadme. Bueno, yo anticipando algo de lo que tal vez hablemos más tarde, yo creo que aquí lo que merece la pena subrayar es que la mediación, el rasgo fundamental que distingue la mediación es la voluntariedad y que es un procedimiento consensual por definición. Entonces, cualquier solución, literalmente cualquier solución que le funcione a las partes, ya está. Ya está, no deberíamos darle
más vueltas, ¿no? En las discusiones que hemos tenido con el grupo yo decía, oye, y situaciones en las que, por ejemplo, cuando la concursada es una empresa pequeñita, ¿no podría merecer la pena abrir la opción de que fuera el accionista de la concursada quien pagara los honorarios del mediador, sin que eso supusiera aceptar un reconocimiento de una responsabilidad personal por las deudas de la sociedad? ¿No podrían incluso los acreedores pagar al mediador? Tú o sea, si tú te pones en los zapatos de un banco y si el banco se convence de que de un proceso de mediación puede recuperar algo, pues a lo mejor prefiere eso, aunque tenga que hacerse cargo de los honorarios del mediador, a que la cosa termine de y acabe en un procedimiento concursal, que se pueda alargar meses o años, y del que finalmente no va a sacar nada más, no va a tener esperanza de sacar nada más, y que lo único que le va a generar es costos, al menos administrativos y de carácter jurídico. Oye, pues una mediación que le dé la posibilidad de recuperar algo, una expectativa realista de recuperar una porción de su crédito, pues representa una mejoría, ¿no? E insisto, basándonos en ese carácter consensual, en la libertad de las partes, yo creo que deberíamos abrir todos los ángulos posibles, y si al final logramos que un porcentaje de los casos se resuelvan en esa fase de mediación, en lugar de que la fase de mediación sea simplemente un paso más para acabar en el concurso, pues solo en términos de economía procesal y de costes administrativos y jurídicos, ya con eso, ya solo eso sería una gran ganancia para todos los implicados. Me vais a permitir que dé un paso atrás y aquí, leyendo un comentario de Félix Vidal, al que agradezco su comentario, Félix comenta que en cuanto al plan de pagos, dice que en su opinión debe hacerlo el mediador y comunicarlo tanto al deudor como a los acreedores. Pues a menudo el mediador es el que tiene más elementos de juicio, e incluso con la advertencia de que en un concurso consecutivo puede no informar favorablemente sobre la exoneración del pasivo. Dice que no tiene sentido que un mediador haga propuestas inaceptables. Por alusiones, Nuria, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, yo creo que Félix ya nos había mandado algo en este sentido, creo recordar, ¿vale? Y yo cuando hice la propuesta, pues lo estuve mirando detenidamente. El problema es el siguiente, yo estoy en contra y yo creo que el mediador muchas veces no tiene todos los elementos de prueba porque no se le facilitan todos esos elementos. Yo creo que es más sensato, sin perjuicio de que entiendo que efectivamente probablemente el plan de pagos o la propuesta de plan de pagos definitiva tiene que pasar por el mediador y tiene que ser el mediador el que dé su aquiescencia o no, pero yo, por contra de cómo opina Félix, creo que es el deudor el que tiene que poner las cartas sobre la mesa, el que tiene que decir, mira, puedo pagar hasta aquí o puedo no pagar, o mis circunstancias económicas son estas, y en base a eso, pues el mediador lo debe de valorar. El problema por el que nosotros desde aquí hemos entendido más viable que ese plan de pagos se aporte inicialmente es porque esa información no se suministra normalmente al mediador hasta el último momento, ¿correcto? Entonces, aquí lo que nosotros hemos intentado, sin perjuicio de que Félix, a mi entender, tiene su punto de razón, ¿vale? Y que yo no le voy a quitar en ningún sentido, pero yo creo que si esa propuesta inicial del plan de pagos se hace al inicio completamente de la mediación, el mediador puede ir perfilando todo eso y puede ir dando traslado a los acreedores para ver qué van ellos opinando, ¿no? No se trata de que el mediador haga ese plan de pagos 100%, sino de que el deudor de alguna forma nos diga pues, cuál es su situación económica real, y en base a eso el mediador lo vaya perfilando, vaya dando traslado a los acreedores y en base a eso se intente llegar a un acuerdo. Oye, y además ese movimiento inicial del deudor ya le va a dar al mediador una medida de hasta qué punto va en serio el deudor o no. De verdad. Efectivamente. Y si merece la pena invertir el esfuerzo en ese proceso. E incluso también tal vez el mediador, a la vista de lo que proponga el deudor, le puede empujar un poco. Oye, aquí a lo mejor si te puedes esforzar un poco más, logramos montar una oferta creíble para los acreedores e igual conseguimos sacar esto adelante, ¿no? Yo creo que tiene todo el sentido pedirle al deudor que se moje, con perdón de la expresión, en esa fase inicial,
y que eso ya nos va a, es una primera toma de temperatura sobre si el procedimiento tiene expectativas de éxito, ¿no? Completamente de acuerdo. El problema es que yo creo que ese planteamiento, el deudor o los abogados, ¿no? que son los que en definitiva presentan esto, pues no lo tienen en cuenta. Es decir, esta solución se toma, pero ya muy avanzada la mediación. Es decir, cuando ya estamos a punto de hablar con los acreedores y cuando ya estamos a punto de celebrar esa reunión famosa. Yo creo que si nosotros los mediadores contáramos con esa información cuando aceptamos el cargo, pues probablemente tengamos más posibilidades de jugar, entre comillas, ¿vale? O de hacer propuestas, que en definitiva es cierto lo que dice Félix, somos los mediadores los que tenemos que hacer finalmente ese plan de pagos o esa propuesta de plan de pagos, pero para ello necesitamos contar con toda la información pertinente y yo entiendo que quien nos la debe dar a priori es el deudor y que sería el deudor quien debería de formular ese plan de pagos, entre comillas, al inicio del procedimiento. Matiza Félix, estoy leyendo el chat, dice que se refiere más que al plan de pagos a las quitas y esperas. Dice, suelo pedir la oferta al deudor y me parece bien que desde el principio se presente, pero en mi opinión el mediador debe proponerlo a los acreedores una propuesta que le parezca razonable. Bueno, Sí, en eso podemos estar de acuerdo y yo no le quito la razón, pero para que eso ocurra, para que los mediadores podamos jugar esa baza, es necesario que el deudor inicialmente nos suministre toda esa información y nos diga cuáles son las bazas que él puede jugar, y eso es a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos que ese plan de pagos con las referentes quitas y esperas debe ser aportado al inicio de la mediación, porque si el deudor lo hace al inicio de la mediación, ya nosotros como mediadores sabemos a qué atenernos y podemos ir dando traslado a las distintas partes implicadas para intentar llegar a un acuerdo, que es realmente de lo que entiendo se trata la mediación, de intentar llegar a un acuerdo que satisfaga a todos los presentes. Yo me vais a perdonar que quiera meter un tema de debate, ¿no? Es que sobre quién tiene que hacerlo. La verdad es que al menos los clientes que tengo, pues como he dicho antes, están ganando la vida como pueden. Quiero decir, trabajan por la noche, trabajan en turnos, viajan. Todo esto al margen del COVID, que ya tiene otra complicación, ¿no? Entonces, claro, que lo tenga que hacer el deudor es que el señor pase por casa, tenga los papeles y los mande y los podamos digerir. Entonces, toda esa mecánica, que es muy de infantería, todo lo que sea anticipar y corregir, no es lo mismo que crear. Por lo tanto, si desde una cosa es que el mediador lo tenga que hacer y otra cosa que lo pueda pasar a limpio. Entonces, para mí, desde luego, es esta segunda la opción. O sea, el deudor tiene que pasar por su interés, su capacidad, y no nos olvidemos los dramas familiares que existen. Yo es que tengo casos que es que abrir una carpeta para proponer unos papeles es una lucha en casa horrorosa. Entonces, ese estado de tranquilidad, cuando les están llegando citaciones, les están llegando todo tipo de cosas, no cabe que estemos en el despacho, no me lo mandas y lo articulo. Ese señor está con una furgoneta en Logroño ahora mismo. Entonces, por eso hay que ser, insisto, intensos y tenaces en solicitar desde el principio esa guía. Y esa guía nos la tiene que dar el deudor. Probablemente el mediador la tenga que reformular, la tenga que poner bonito, la tenga que pasar limpio, como he dicho. Pero no me imagino un mediador al margen, por mucho que se le retribuyera, aunque fuera unos honorarios extraordinarios. ¿Con qué seguridad tendría el mediador de que su información es correcta si no tiene los papeles o no puede acceder a ellos? Es que ahí podría subvertirse, ¿no? Decir, no, es que ya cobras demasiado y entonces tendrías que responsabilizarte. Entonces, ¿qué hago? Me voy a cada uno de los bancos y entonces a todos les cojo de las orejas y les pongo boca abajo hasta que me den el extracto. Eso no va a ser posible. Entonces, yo creo que todo lo que facilita las cosas, facilita sobre todo, y vuelvo al tema de antes, el que los propios acreedores reciban una información coherente con lo que ellos tienen. No digo coincidente, porque los recibos van pasando mes a mes y pueden pasar mil cosas, ¿no? De demoras y tal, pero sí coincidente que permita una construcción apacible de lo que es ese acuerdo, que va a llegar al concurso consecutivo. Pero no obviarlo y que no exista. O sea, yo orejeras no, práctica. Aparte, si es que cuando se está rellenando el propio formulario, si es que están los datos, tampoco hace falta mucho más, ¿no? Están las nóminas, están los ingresos, están los préstamos, que no hace falta mucho más. Ponerlo en bonito, seguramente, pero nada más. Y sin embargo, que falte eso, mi experiencia es un juez poco propenso a mirarlo, ¿de acuerdo?
y un mediador, pues poco, como es lógico, decía, me voy a poner a trabajar yo en esto, que me falta no sé qué. Quiero decir que yo lo veo irreal en la situación actual, ¿eh? No sé dentro de 2 o 3 años si hubiera un procedimiento administrativo de petición de datos, Hacienda, que fuera todo automatizado y que, digamos, hubiera una especie de borrador del IRPF o algo parecido, que fuera muy, muy efectivo, ¿no? Pero hoy en día, pretender que sea el mediador, yo lo veo trabajar 3 veces y además hacerlo mal, de verdad. Muchas gracias también, Félix, por generar el debate, que es enriquecedor, y agradecerte también tu colaboración en la elaboración de esta nota, que has participado muy activamente. Cambiando de tema, yo quería preguntarle a Juan cuál es su opinión sobre el hecho de que la figura de la mediación concursal la tengamos limitada por norma a los pasivos, a aquellos deudores con pasivos inferiores a 5 millones de euros. Si no, podría ampliarse ese pasivo, si tiene sentido ese límite. Es verdad que es lo que regula la norma y la exposición de motivos se explica, pero si él le ve algún tipo de ventaja o no por el hecho de que ampliáramos ese límite. Es un síntoma más, como lo es, y perdonad que esté todo el rato dando una matraca con lo mismo, el de los honorarios del mediador, es un síntoma de que la figura de la mediación se trata aquí como una especie de hermano pequeño y no muy listo del procedimiento concursal. Yo vuelvo a lo mismo, si la mediación es por definición consensual y solo vamos a llegar a un acuerdo de mediación si las 2 partes lo quieren, bueno, si las partes están de acuerdo en evitar un procedimiento concursal con todo lo que eso supone, y la masa de pasivos que estamos manejando, en lugar de 5 son 6 o son 7, pero si las partes quieren, ¿por qué vamos a impedírselo? ¿No? Entonces, yo creo que hay muchos rasgos, como decía antes, en la mediación concursal que parecen dibujar esa mediación como un hermano pequeño y tonto, cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Debería ser la mediación bien gestionada, bien estimulada, bien promocionada y mostrando a los operadores del mercado que puede dar resultados extraordinarios, que puede dar resultados, en definitiva, tiene un potencial y una belleza extraordinarios, pero la tratamos como si fuera un género menor, ¿no? Y el asunto este del límite de 5 millones es solo una expresión una expresión más de esta misma idea. Yo eliminaría ese límite. El límite que lo pongan las partes. Y si las partes quieren pactar 20 millones en un proceso de mediación, pues qué alegría. Mejor para ellos. Yo, de hecho, opino igual que Juan. Además, es que acabas de dar en el clavo. En el momento en que la norma habla del requisito de los 5 millones, un poco lo que establece es, mira, será liberado de sus deudas aquel que, pudiendo haber iniciado el procedimiento de la segunda oportunidad por un acuerdo extrajudicial de pagos y lo hace, entonces se libera al final. Y previo a eso dice, oiga, ¿quién podrá hacer la solicitud de un acuerdo extrajudicial de pagos? Aquel que tiene una deuda superior a 5 millones, entre otros requisitos, y por lo tanto necesita el mediador, ¿no? Con lo cual, en el caso vamos a hacerlo en senso contrario. Aquel que tiene más de 5 millones de euros, como ya no puede ir al acuerdo extrajudicial de pagos, no lo ha de intentar y tendrá el mismo beneficio de exoneración, con lo cual al final me va a exonerar también la norma de aquellas obligaciones de pago que no puedo cumplir. Y esa es la clave en la que, tal como está montada la norma, la mediación se le ve, Juan la dice como el hermano pequeño y un poquito el patito feo, ¿no? Y yo la veo como diciendo, es un filtro por donde te quiero hacer pasar que no conduce a nada más que una lentitud, un proceso necesario para algo que no tiene sentido. Totalmente de acuerdo, Juan. Me parece más bonita la metáfora del patito feo que lo del hermano pequeño y tonto, es un poco más grosero. Eres muy duro, Juan, te conocemos en la comisión, eres muy fuerte, eres muy duro, muy luchador. Me quedo con lo del patito feo, con tu permiso. Pero yo creo que esa es la idea, la acabas de clavar. O sea, realmente en la norma está inserida la idea de que el mediador es un mal necesario y eso es malo.
para la institución como tal. Que yo creo que esto me gustará entender que lo vamos a ver corregido en la transposición, ya veréis. Sí, esperemos que sea así y efectivamente no quedarnos en segunda división o con el patito feo o con lo que sea. Una de los aspectos recogidos en la nota de trabajo es una propuesta en relación a la creación de una Asociación Nacional de Mediadores Concursales. Enrique, ¿nos puedes explicar un poco el alcance de esta propuesta? Disculpa, estaba con el micrófono. Bueno, vamos a ver, la propuesta es que si no hay grupo, si no hay un colectivo que de alguna manera aglutine la defensa, está esto abocado digamos, al fracaso, ¿no? Entonces, lo que se pretendería es una asociación en la cual pues, tuviera algunos cometidos, ¿no? Por ejemplo, validar una formación que fuera práctica, popularizar también las mejores técnicas, ¿no? Ahora mismo estamos siendo, si seguimos un poco todo lo que relaciona con la segunda oportunidad, pues hay sentencias relativas a incidencias en el BEPI por parte de las entidades financieras de los últimos días, pues a la consabida valoración sobre si son sanciones o no las derivaciones de responsabilidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, igual que hay esas propuestas de determinados órganos colegiados, bueno, aunque sean no formales, ¿no? De los jueces de Barcelona, jueces de Madrid, para impulsar todo esto, pues que esta asociación sí pudiera proponer a esos mismos órganos pues esas mejores prácticas, ¿no? También habría otra cuestión que sería, desde nuestro punto de vista, muy importante, ¿no? Y es, hemos hecho una aproximación, por ejemplo, o una comparación con lo que es un colegio de arquitectos. Al final, ¿qué hace un colegio de arquitectos? Pues visa unos proyectos, ¿no? Y eso tiene validez. Bueno, qué mejor que, por ejemplo, los acuerdos, los planes de pago, por ejemplo, que hicieran los mediadores concursales, pues tuvieran un visado, una especie de contraste de razonabilidad. ¿Para qué? Pues para que esos mismos interesados, que puede ser desde el propio tribunal, a los acreedores, vean que no es una cuestión que ha llegado porque sí, ¿no? El que una organización pudiera dar este plus, yo creo que facilitaría los trabajos a todos, incluido incluso aquellos trabajos que por conocimiento tengo, pues sé que cuando estás en una entidad bancaria te tienen necesariamente que estar validados por terceros independientes, ¿no? No es lo mismo que alguien mande algo que alguien lo mande con un experto independiente. Por ejemplo, estoy hablando un poco en relación también a pues, lo que puedan ser los acuerdos de refinanciación en la ley concursal, ¿no? Y sobre todo hacer un poco de presión para que se acuerde una retribución mediante el sistema previsto y no desarrollado aún, ¿no? Yo sigo teniendo la confianza en que esa transposición de la directiva nos permita no solo actuar en esas prácticas que son súper razonables y que tienen que trasladarse de una vez, sino que vayamos al tema de la retribución. Y esa retribución, desde mi punto de vista, pues podría ser de muchas maneras, ¿no? La retribución es posible que a lo mejor pues determinado organismo que quiera potenciar esto, puede ser una comunidad autónoma, pues que retribuya de otras formas, como pueda ser cubriendo total o parcialmente la cuota del seguro de los mediadores concursales, o facilitando a la vez, pues a lo mejor algún software que estamos utilizando todos y que pueda ser rápidamente, digamos, intercambiar la información. Sobre todo también un poco lo que comentaba Miguel Ángel, esa perspectiva de otros lugares, en este caso Reino Unido, de que pueda ser un trámite administrativo, ¿no? Imaginemos que igual que hacemos otras cosas con validez para la administración, pues abogados y economistas, pues también tuviéramos una especie de concierto, los mediadores concursales, para que toda esa información quedara volcada y que fuera muy transparente, muy rápidamente localizable y sobre todo útil. ¿Útil para qué? Insisto, para que no haya desvalor, ¿no? Y sobre todo, realmente al final, si se pudiera llevar a cabo esto, pues reuniones con otros colectivos. Y esos otros colectivos pueden ser de la asociación de banca, vamos a poner por caso, o cualquier otra tipología de los que en general están metidos con mucha habitualidad en todo lo que son los expedientes de segunda oportunidad como acreedores, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Has apuntado ya al espinoso asunto de los honorarios de los mediadores concursales. Y ahí me gustaría que Miguel Ángel, que es un tema que ha estudiado en profundidad, nos ubicara cuál es la situación actual de este tema, ¿no? Porque sobre esto se ha escrito bastante, pero por aclarar cuál es la verdadera situación,
Miguel Ángel, por favor, explícanosla. Perfecto, Tomás, tienes toda la razón. Entramos en una de las áreas, no de complejidad, pero sí de espinosidad, si se puede utilizar esa expresión. En la actualidad, los honorarios de la mediación siguen estando regulados por la disposición adicional segunda de la Ley 25/2015 del mecanismo de segunda oportunidad. Esa disposición, en el texto refundido de la ley concursal, que nace el 1 de mayo del 2020, no está derogada. Justamente lo estaba comprobando porque ha habido una pregunta de un compañero, y lo reviso un segundito en el chat, que hablaba al respecto. Un segundito, vale, yo creo que era Félix Vidal también, que has estado participando. Bueno, esta justamente es una de las disposiciones que no se ha derogado, con lo cual sigue mantenida. ¿Y dónde nos llevan esos honorarios? Nos llevan a un porcentaje del cálculo del arancel que se utiliza para la administración concursal. Arancel que está calculado a través de un Real Decreto del año 2004. En base a estas primeras premisas, ¿qué ocurre si el administrador concursal debiera cobrar en su administración 100 euros? El mediador concursal, si es de persona física no empresaria, cobraría un 30% de esa cantidad. Si es un concurso de una persona, o se prevé un concurso de una persona natural empresaria, cobraría un 50% de esa cantidad. Por hacer un ejemplo, una deuda de 30.000 euros, de un excedente de una ejecución hipotecaria, que fuera la única deuda que tiene esta persona y que tiene que, a través del mecanismo de la segunda oportunidad, poder buscar esa solución, estaríamos hablando de unos honorarios de mediación de 35 euros más IVA. O sea, una cantidad indigna, totalmente fuera de lo que sería un entorno profesional, alejado y desproporcionado de la razonabilidad de las obligaciones que tiene que tener un mediador en formación, amplitud de miras, trabajo, responsabilidad. Tenemos obligación a tener unos seguros de responsabilidad civil muy elevados, de hecho casi te diría idénticos a la administración concursal. Y de nuevo se está tratando el tema desde un punto de vista del renombrado Patito Feo. ¿A dónde nos lleva esta situación? Lleva pues a una no aceptación de forma muy habitual de las mediaciones que se solicitan, ¿de acuerdo? Ha llevado a que, en este caso, el Gobierno, en sus reales decretos COVID en el 16/2020, establezca incluso por real decreto que en el caso de que haya dos mediadores que renuncien al nombramiento, se sobreentienda que se ha llevado a cabo un acuerdo extrajudicial de pagos para ir a buscar el beneficio final de exonerarnos de la totalidad de la deuda, no de una parcialidad, como indica la norma. Lo que quiere decir que el propio gobierno está viendo que ahí hay una disfunción. Lleva situaciones, y enlazo con la idea que hablaba Enrique anteriormente, de que es necesario como una especie de agrupación, corporación que aúne al mundo de los mediadores concursales. Porque por un lado se podrá luchar por la dignificación de unos horarios, la búsqueda de una cosa razonable en cuanto a su cálculo. Se evitará también algunas posiciones de las cuales nosotros en la comisión hemos debatido y hemos visto que como elemento de buenas prácticas no se pueden conceder, que es el abuso de la posición del mediador en la solicitud de unos honorarios por encima de lo que establece el arancel, ¿no? Que evidentemente tiene sentido común cuando lo miras desde un punto de vista profesional, pero estaríamos fuera de norma. Y si estamos fuera de norma, pierde, digamos, nuestro enfoque jurídico. Eso también sería bueno tanto en positivo como negativo regular a través de una corporación, ¿no? En el trabajo de reflexión que hemos hecho a lo largo del tiempo que llevamos trabajando en la comisión, se han establecido como muchas ideas. Impulsar modificaciones de la normativa del cálculo de honorarios que permita dar sentido a esta profesión, analogando a la mediación a la administración concursal, de forma que cuando se está preveyendo que aquel estatuto del administrador concursal, que en breve debería ver la luz y que ha de regular los honorarios y tal, pues que al final se asimile la figura en todos los sentidos, incluso en el de los honorarios. Establecer un sistema, incluso hemos hablado, como se da en el turno de oficio de la abogacía, de forma que existan unos módulos de
pago mínimo de honorarios mínimos de ese mediador, igual que al final, y que además incluso en algunos casos mejor tiene que ser la administración la que apueste por esta figura de solución de la situación de insolvencia y por lo tanto asegure ese cobro como se da en el turno de oficio. Yo creo que ha salido en la conversación la idea de la posibilidad de que los honorarios sean atendidos por un tercero que incluso pueda tener interés. Fijaros, si tenemos una situación donde la mediación haya algún acreedor que cree firmemente que una propuesta, por ejemplo, del 30% del pago y una quita del 70% es bueno porque al final va a cobrar una parte, ¿no? Pero se va a ver en la situación de que si no hay mediador, eso va a tener que judicializarse, tiempo de espera, etcétera. A lo mejor le interesará atender esos honorarios, que se resuelva la situación en mediación, aprobar ese acuerdo extrajudicial y hacer un arrastre para que el resto de acreedores tengan que también verse obligados a la confirmación, ¿no? Con lo cual, hay múltiples soluciones. ¿Dónde está el futuro? Pues tenemos que verlo. Yo creo que la directiva va a apoyar mucho la figura, pero va a impulsar que los estados, en este caso España, tenga que modificar lo que es el estatuto del administrador, y ahí hemos de estar los mediadores para poder decir esta boca es mía y ahí tenemos que pelear. Por eso hay que agruparse en ese sentido, agruparse por buenas prácticas, agruparse por defender los intereses y la labor que hacen, ¿no?, los mediadores, y luchar contra la idea de que al final el mediador es un filtro necesario, ¿no? Al final seríamos lo que llaman en el mundo anglosajón las commodities, ¿no? Entonces, que un mediador sea igual a una commodity es un error de fondo del procedimiento. Y eso es un poco lo que yo creo que hemos puesto en valor en esta comisión, con dependencia de las mil cuestiones de detalle que pueden salir en el ámbito de mediación. Por dejar claro dos cosas. Hemos visto la mínima remuneración que hay, 30 y 50% sobre el cálculo de honorarios de un administrador concursal, con una cosa, y con eso ya fijaros que lo matamos del todo. ¿Y qué dice la norma? Cuando usted es mediador y el proceso no hay en el proceso de acuerdo social no se llega a un acuerdo y se tiene que judicializar y vamos al concurso de acreedores, como será nombrado, si no hay causa justa o causa que así lo establezca, como administrador concursal. Y en sede de administración concursal, el mediador no podrá cobrar mayor cantidad de la que ya ha sido cobrada como mediación. Entonces, la solución que están dando los juzgados es, oiga, si a usted como mediador le tocaban 50 euros, como administrador concursal le van a tocar 50 euros, porque como entra ya en un espacio de liquidación y dice la norma que no cobrará más, pues fijaros la poca vergüenza, va hablando mal y pronto, que el administrador concursal por 100 euros tiene que comerse un procedimiento largo, detallado, haciendo juntas, asistiendo en definitiva y controlando y fiscalizando al deudor y dando respuesta a los informes del juzgado y del procedimiento. Sí o sí, se tiene que mejorar este aspecto. Yo, como veis, he estado leyendo algo al respecto de lo que se hace fuera, porque al final a veces las cosas están hechas en Gran Bretaña, estos procedimientos, el propio Estado tiene un sistema de insolvencias. Entonces, es como un turno de oficio de la abogacía. Automáticamente aparecen una serie de figuras que son propias del Estado, propias del gobierno, ¿no? Donde al final aseguras el cobro, estableces un sistema un poco a lo mejor más objetivo, pero permites que esto funcione. Siempre para casos de poca deuda. Las cosas de mayor deuda ya establecen unos criterios superiores. Y yo en esto acabo mi exposición y le pregunto a Juan, ¿qué te parecería, Juan, como economista, que aquel registro de expertos contables, ¿no?, que de tanto se ha hablado y que existe, no pudiera ser un espacio donde los mediadores se pudieran acoger? Profesionalidad, obligación de formación y defensa de unos intereses de colectivo. Lo dejo ahí. A ver, bueno, yo creo que Miguel Ángel lo ha dicho casi todo sobre este tema. Y a mí me quedan ahí un par de cositas que si quieres que remachar. Primero, si un mediador es capaz de entregar un resultado equivalente al del concurso, ¿por qué ha de cobrar menos? Al contrario, si he conseguido dar el mismo resultado al que finalmente me va a llevar el concurso, ahorrando medios judiciales, ahorrando tiempo, ahorrando posible empeoramiento de la situación, ahorrando dolores de cabeza y dolores de corazón para todas las partes implicadas, ¿por qué ha de cobrar el mediador un 30
o un 50. Si acaso debería ser al revés. El mediador, o sea, si haces la mediación y finalmente acaba en concurso, oye, pues por la mediación 100 y por el concurso 50 más. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero el incentivo debería ser que el mediador le conviniera partirse el pecho, con perdón de la expresión, en sacar adelante un resultado positivo y en ahorrarnos a todos, porque el sistema judicial lo pagamos entre todos, en ahorrarnos a todos el procedimiento concursal. Siempre sin olvidar la premisa de que el acuerdo de mediación es un acuerdo voluntario. Es decir, no se trata de ponerle a nadie una pistola en el pecho, ni de obligar a nadie a hacer algo que no quiere hacer. ¿Vale? Y si no, el mediador no es capaz de generar un acuerdo de mediación que sea aceptable para todas las partes, oye, pues vamos al concurso. Pero ¿y si lo consigue? ¿Por qué le vas a pagar solo un 30%? Con lo que ha conseguido en beneficio de todos, del deudor, de los acreedores y de cada uno de nosotros como ciudadanos y del sistema judicial en su conjunto. En la práctica nos venimos encontrando con que las soluciones que se dan, los apaños que se dan, pues es pues un poco como ha pasado también en el ámbito concursal. Oye, no, te tienes que comer dos concursos malos que no cobras nada para luego coger un concurso, que el juez te dé un concurso bueno y ahí sí, ahí cobras bien. Pues con la mediación está pasando 3/4 de lo mismo. Te comes 4 mediaciones que no cobras nada porque luego te van a dar un concurso y tal. Eso es un desastre. Es un apaño, es una manera en la que operadores de buena fe tratan de encontrar una solución a una situación imposible, pero que pues es una puerta por la que cabe cualquier arbitrariedad y cualquier... y no deja de ser un parche, ¿no? Entonces, si para conseguir respuestas sensatas, que para mí son evidentes, a preguntas, a las dificultades que en este momento hacen que el sistema no funcione, que este motor esté gripado, un paso necesario es buscar esa respuesta organizada, en cierto modo es lo que ya estamos empezando a hacer aquí, ¿no? Oye, pues bienvenido sea, bienvenido sea. Vamos, yo creo que puede ser un paso necesario para conseguir el oído de los que tienen la capacidad de decidir, de los que van a hacer la transposición de la directiva, y esa puede ser una forma de avanzar. También creo que el trabajo que ha hecho esta comisión, en la que he aprendido mucho, apunta en la dirección correcta y que merece la pena que cada uno de nosotros, también los que hemos participado en ellas, en la Cámara de Comercio de Madrid, los asistentes, oye, que cada uno por su canal, que cada uno por su medio, pues trate de empujar estas ideas hacia arriba, si alguien las escucha y se le enciende una lucecita. Yo digamos, la gremialización la veo interesante como herramienta al servicio de una idea. Ojo que la gremialización tiene sus riesgos también, pero bueno, de eso hablamos en el próximo seminario cuando hayamos resuelto todo lo que tenemos hasta ahora, que ya con esto tenemos bastante. Muchísimas gracias a los dos. Efectivamente, has hablado de unas cosas, Juan Jesús, que es la diferencia entre motivación y desmotivación, ¿no? Al igual que con el tiempo, con estos últimos años, se ha ido demostrando que lo que es mediación civil y mercantil, los que estamos aquí también somos mediadores, la mediación civil y mercantil ha ido ganando peso, la gente se ha ido, el público en general, los operadores jurídicos y económicos se han ido dando cuenta de los grandes beneficios que se derivan de la mediación civil y mercantil con el tiempo que se gana, evitando litigios, las ventajas que tiene al mantener las relaciones entre proveedores, clientes y de todo tipo, entre socios, como consecuencia de acuerdos adoptados en mediación civil y mercantil, y que eso poco a poco ha derivado en que se le dé un trato de primera división a los mediadores civiles y mercantiles. Por desgracia, la mediación concursal existe esa desmotivación porque todavía no se ha alcanzado ese nivel que esperemos alcanzar en el futuro y ha provocado que, como bien explicaba Miguel Ángel, con los resultados económicos, que las cuentas que ha puesto sobre la mesa, que efectivamente son las que nos hacemos todos cada vez que nos llega algún asunto de mediación concursal, dice, bueno, a ver, ¿qué voy a tener que trabajar por 150 euros? Esto le voy a echar 200 horas por 150 euros o 100 horas por 150 euros, es que no me sale, vamos, es que me echan del despacho, ¿eh? Al final es así. Entonces,
esa parte de motivación tenemos que alcanzarla en el ámbito de la mediación concursal, como se ha ganado en el tiempo con la mediación civil y mercantil, que efectivamente hoy en día es una institución muy valorada, tanto desde el punto de vista extrajudicial, como desde el punto de vista intrajudicial, como desde el punto de vista arbitral, que todos, por H o por B, ya vemos que la mediación civil y mercantil da resultados y va ganando peso, y los profesionales que se dedican a ello, o nos dedicamos a ello, pues tiene una remuneración lógica, teniendo en cuenta ese tiempo que ganas, esas circunstancias que actúan en interés de todas las partes en conflicto, ¿no? Y esto es lo que debemos alcanzar en la mediación concursal. Estoy totalmente de acuerdo. Mientras los presentes se plantean si quieren hacer alguna pregunta adicional, he visto que Félix ha estado muy activo, creo que le hemos ido contestando a sus comentarios. Es por si alguien más se anima, por supuesto, lo puede hacer ahora. No sé si alguno queréis hacer algún comentario sobre alguna de las cuestiones que se os haya podido quedar en el tintero. Estáis todavía a tiempo. Si no es así, creo que, sí que hemos iniciado el webinar hablando sobre cuál es la situación actual de la mediación concursal, con la encuesta que hemos hecho y que bueno, nos ha sorprendido hasta para mejor de lo esperado, con lo cual hemos empezado mejor, por lo menos empatando, y vamos a ver si terminamos ganando, ¿no? Ya la pregunta que quiero lanzarlos ahora es, viendo la situación actual y lo que se nos viene encima, me gustaría saber vuestra opinión de cómo veis que va a evolucionar la mediación concursal en los próximos 3 o 5 años, que hagáis un poco de pitonisos, si me permitís la expresión. ¿Qué opináis al respecto? A ver, Nuria, por ejemplo. Pues yo creo que mucho tienen que cambiar las cosas para que la mediación sea un instrumento viable. Es fundamental, como hemos estado hablando, dar una vuelta de tuerca a los honorarios del mediador. Yo creo que ese es un extremo fundamental para que la mediación pueda funcionar. La motivación del profesional que tiene que llevar a cabo, que tiene que impulsar ese instrumento, es sumamente importante, y desde luego con los honorarios que tenemos actualmente, creo que ninguno de los mediadores se encuentra especialmente motivado. Yo lo que me estoy encontrando en la práctica es que los mediadores cumplen su función de una manera muy pasajera y tampoco hacen hincapié. Creo que el futuro de la mediación pasaría sobre todo pues, por una revisión de esos honorarios, que el mediador sea una figura a tener en cuenta, pero para que esa figura pueda ser tenida en cuenta es necesario una remuneración acorde al trabajo que ha de realizar. Enrique, ¿cómo lo ves? Pues Dentro yo de lo que 3 o 5 veo, años. voy a pedir un poco de tiempo, en sentido de que para mí es esencial la transposición de la directiva y todo lo que pueda devenir, ¿no? Creo que es la madre del cordero en estos momentos, y lo que puede dinamizar, o por un lado, o sea, ponernos en línea para que todo este procedimiento no solo sea ágil, sino que sea útil, y lo quiero ver no solo desde un punto de vista económico, sino también social. Y desde luego lamentaría muchísimo que las cuestiones que estamos aquí debatiendo pues al final no tuvieran reflejo en esa transposición, ¿no? Que ya va con retraso, y precisamente va con retraso además en unos momentos en los cuales muchísimas familias pues adolecen de una falta de capacidad práctica para resolver este problema, que va a ser un problema. Quiero decir que ahora mismo la situación económica lo que tendría que hacer será dinamizarse y siendo una directiva pues aplicarse con la mayor velocidad, ¿no? No tenemos que olvidar además que, aunque aquí estamos hablando como tal, yo creo durante la reunión pues haciendo bastante identificando lo que es la persona natural de la persona empresaria, en esta directiva pues se incorporan importantes novedades para aquellos que son en general generadores de empleo, ¿no? Que es esa reducción de a 3 años, etcétera, para que sea todavía más rápida la resolución, ¿no? Y yo creo que ese es el valor que podemos dar. Podemos esperar a partir de ahí que todo lo demás pueda fundamentarse, pero si en esto no se mejora, yo dudo mucho que nada relacionado con honorarios, etcétera, porque parece como que no preocuparía, ¿no? Esa es mi opinión.
Muchas gracias. Yo creo que también en lo que dice Enrique tiene mucha razón. La directiva es importante, pero sabéis que tengo yo una duda. Dicen estos de la directiva, se ve que han trabajado en un espacio así como muy hermético, que no han permitido como ser, digamos, cuestionados. Y creo que está hecho ya bastante su trabajo, por lo que me ha ido llegando en los mentideros. Pero sí que es cierto que la directiva prepondera muchísimo en sus considerandos la figura del mediador, pero muchísimo, como elemento de reestructuración, como elemento previo, como elemento que analizará aquello que se llaman las alertas tempranas, etcétera, para ver si es que tenemos que hablar de reestructuración antes del concurso. Tengo gran duda de lo que va a hacer el Estado en este momento en cuanto a la incorporación de esa transposición. A mí me gustaría entender que no se basarán en lo que estamos diciendo aquí, que es la realidad, el poco éxito de los acuerdos extrajudiciales y, por tanto, esa figura de commodity igual a, o mediador igual a commodity. Espero que no sea ese su objetivo y que le den una larga vida al concepto de la mediación mercantil concursal. Me quedo con tu idea, Tomás. La mediación civil y mercantil se ha generado su posición de valor a lo largo del tiempo. Y yo creo que el mediador concursal, si se le dota de recursos evidentemente adecuados, de la seguridad del cobro, es decir, al final, no nos olvidemos, hay veces que dice la norma, ¿no? Entrará en segunda oportunidad aquel que tenga capacidad de pago como mínimo de los gastos del procedimiento. Bueno, luego nos encontramos que no es así. ¿Y qué hacemos ahí? Con lo cual, que nos asegure la posibilidad del cobro que sea digno. Y que se establezcan elementos donde hemos hablado hoy de muchos, estandarización de planes de pagos, trabajar todos los operadores para poder tener una mesa, qué opinan las entidades financieras, qué opina la administración pública, qué opinan los mediadores, qué opinan los juzgados, ¿no? Todo esto bien trabajado hace que la figura del mediador sea un reestructurador que va a ser necesario. Ahora mismo estamos viviendo el momento del verano, nos han quitado la mascarilla, tenemos muchas ganas de tomar cañas, pero septiembre llega y octubre llega y se acaban los ERTES y se acaban los ICOs y veremos esta realidad y nuestra comisión va a trabajar más duro si cabe. Con lo cual yo preveo que va a ser una figura que la hemos de poner en valor, que yo creo que tiene mucho que decir, que va a dar seguridad y seriedad, porque hay muy pocos que abusan de la posición del mediador y hay muchos que apostamos, y en esta comisión se ha visto, por trabajar bien, aunque sea por 4 pesetas de las de antes, ¿no? Pero vamos a hacer fuerte esa figura, porque va a ser necesaria. Yo en eso soy muy positivo del futuro y hemos tenido que transitar. Bueno, ya llegaremos, pero ya veréis cómo el futuro nos depara buenas cosas a los mediadores. Muchas gracias, Miguel Ángel. Juan Jesús, ¿tú eres tan optimista como Miguel Ángel o no? Yo creo que de nuevo Miguel Ángel ha dado con la clave. Yo soy de natural optimista. En este caso tengo que decir que soy optimista a fuer de pesimista, ¿no? Porque desafortunadamente los próximos meses vamos a ver, y va a ser inevitable, una oleada de insolvencias. Y va a llegar, será un poco más fuerte, o será muy, muy fuerte o solo muy fuerte, pero va a ser una oleada de insolvencias muy significativa. Entonces, tal y como está configurado nuestro sistema para lidiar con las insolvencias, lo que vamos a ver es, detrás de la oleada de insolvencias, vamos a ver un colapso del sistema judicial para lidiar con esas insolvencias. Un colapso aterrador, con todas las consecuencias que eso trae luego para la seguridad de las operaciones en el mercado, para la solvencia de los operadores, o sea, un desastre. Entonces, como yo creo que las consecuencias de ese colapso pueden ser tan brutales, eso me lleva a querer creer que alguien se parará un momento a pensar y dirá, bueno, espérate, vamos a ver si somos capaces de encontrar en la mediación esa herramienta que nos permite evitar ese colapso. Y yo, para terminar, a mí me gustaría utilizar una metáfora. Yo creo que una buena metáfora ayuda mucho a entender una idea. Si tú tienes a un cirujano que es capaz de resolver una condición cardíaca empleando la paroscopia y haciéndote dos agujeritos y operándote en 2 horas, y otro cirujano que para la misma condición cardíaca te tiene que abrir el pecho y tenerte 10 horas en quirófano, 10 horas de anestesista, 2 enfermeras, tal. Oye, no puede ser que el primero cobre menos que el segundo, al contrario, deberíamos pagarle más, porque está resolviendo el mismo problema
con mucho menos sacrificio de recursos y con mucho menos dolor para el paciente y con mucho menos tiempo de recuperación. Y ahora mismo el sistema tal y como está dibujado, parece que el primero, el que resuelve el problema con una laparoscopia de 2 horas, parece que es el patito feo, ya no diré más lo del hermano pequeño y tonto, es el patito feo. Y debería ser al revés, debería ser la estrella, ¿no? Entonces, a fuer de pesimista, porque creo que lo que vamos a ver en los próximos meses, yo creo que vamos a ver un rebote económico, pero también vamos a ver muchas víctimas de todo este proceso que todavía no están sobre la mesa porque están en estado zombie con los ERTES y todo esto. Y va a haber víctimas, ¿no? Y a esas víctimas va a haber que atenderlas, y parte de atenderlas es darles un sistema de resolución de insolvencias que no sea el desastre que tenemos actualmente, especialmente para insolvencias pequeñas. Y eso es lo que me hace esperar, en el sentido de esperanza, que alguien en ese ejercicio de transposición de la directiva se moleste en documentarse, se moleste en escuchar a vosotros, a los profesionales que trabajéis en este ámbito, y que abra al menos una ventana. Y si se abre la ventana, entonces ya estoy seguro de que los excelentes profesionales que hay en España se van a ocupar de darle uso a esa ventana. Pero es que ahora mismo no hay ventana. Muchas gracias, Juan Jesús. Vamos a pulsar también la opinión de los presentes, de los asistentes, al respecto de esta cuestión, de esta pregunta. Es decir, cómo ven ellos a 3 años, 5 años vista la figura de la mediación concursal. Si la ven mejor, igual, peor, regular. Vamos a hacer esa pequeña encuesta que antes ha sido muy ilustrativa. Yaiza la comparte con nosotros y sin perjuicio de eso, yo sí que quería, no quería terminar sin hacer, viendo el chat, 2 comentarios. Vamos a poner en manifiesto un comentario que ha hecho Alex y luego una pregunta que ha vuelto a realizar Félix. Respecto al comentario de Alex, dice que es muy difícil llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos porque los importes suelen ser pequeños, entre 20 y 100.000 euros, con una quita del 85, el 95%, no tiene sentido para un banco tener un pago del 5%, 15 euros mensuales o anuales. Los gastos de contabilidad, transferencias, etcétera, no tienen sentido para ellos. En definitiva, dice que está de acuerdo con Miguel Ángel, pero que entonces no haría falta ningún mediador y que sería un proceso administrativo. No sé si quieres comentar algo, Miguel Ángel, al respecto. Me parece muy bien la apreciación que nos hace Alex y es un poco lo que habíamos comentado. Pero fíjate que para darle seguridad y fundamento al procedimiento de resolución de estas insolvencias en esa sede, digamos, prejudicial, ¿no? Aunque sea un procedimiento administrativo, se necesita un entorno que dé la seguridad. Con lo cual, sí que o mediador o administración pública. Y yo ante eso, mediador. Y luego quería la pregunta de Félix, que además me parece muy interesante. Dice, una cuestión interesante es qué es lo que pasa cuando no se ha podido designar mediador por falta de aceptación del cargo, algo bastante habitual, como todos sabemos a día de hoy, por lo que hemos comentado con anterioridad del carácter paupérrimo de los honorarios, ¿no? Dice, si da lugar al concurso consecutivo o a una nueva mediación en sede judicial, como están acordando algunos jueces, incluso en el caso de que se haya tramitado el procedimiento y no se haya alcanzado el acuerdo. Dice, ni siquiera los jueces están de acuerdo en qué debe hacerse, al menos en Madrid. No sé si habéis tenido alguna experiencia al respecto. Yo todavía no lo conozco, no he padecido, o sea, no tengo conocimiento de esa situación que pone sobre la mesa Félix. Yo la experiencia que tengo es que directamente nos vamos al concurso consecutivo. Sí es cierto que luego dentro del concurso consecutivo cada juez actúa un poquito, bueno, a su libre albedrío, pero a mí no se me ha dado el caso de que vía judicial se intente una segunda mediación. Yo lo que sí se me ha dado el caso es que una vez finalizada la mediación, el acuerdo extrajudicial sin designación de mediador, directamente he iniciado el concurso consecutivo y se ha tramitado como tal concurso consecutivo. Cierto es
que dependiendo del caso concreto hay jueces que me han archivado directamente y hemos procedido a la solicitud del BEPI, ¿de acuerdo? Pues porque se ha entendido que no había bienes de ningún tipo que liquidar, y hay otros jueces que sí me han obligado, entre comillas, pues a hacer el informe correspondiente, etcétera, 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 ¿no? Pero eso ya es criterio judicial independiente, pero que en vía judicial una segunda mediación se lleve a efecto, a mí no se me ha dado en ningún caso. Sí, yo desde luego estoy en la misma situación que tú, o sea, concurso consecutivo y ya está, no que haya una mediación, otra mediación por ahí, yo desde luego no lo conozco, pero Félix, puede ser, tú ahí puedes saber más que nosotros, seguro. Totalmente, yo tampoco, no me he encontrado. Aquí yo tengo mi habitualidad de trabajo es en Barcelona, y en Barcelona lo que sí que se está dando es una interpretación bastante flexible al concepto de haber intentado el acuerdo extrajudicial. Recordamos marzo de 2019 que el Supremo dice, oiga, ante una propuesta de quita del 100%, aquí no hay voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo, con lo cual no le concedo el posterior BEPI tan beneficioso porque no ha habido acuerdo. Aquí en Barcelona la técnica que han establecido, el criterio más que técnica, es decir, oiga, vamos a hacer una interpretación flexible y siempre que se demuestre que el que no tiene nada puede ofrecer, ¿no? Vamos a intentar hacer entender que es un acuerdo extrajudicial realizado, aunque no cumplido, y por lo tanto vamos a concurso con los beneficios finales, que ahí es donde nace la idea que hablamos, hemos debatido con Alex del procedimiento este más administrativo. Pero no se me ha dado que en sede concursal ya de judicial, perdón, nos hagan una vuelta a la mediación. De hecho, me gustaría tenerlo en la mesa porque yo creo que no es no encaja con la normativa, habría que discutirlo. Pero bueno, eso es bonito para el jurista y fastidiado para el cliente. Pero bueno. Félix apunta que a él ya se le ha dado 2 veces, una en el Mercantil 5 de Madrid, tramitando la falta de acuerdo como una comunicación de apertura de negociaciones. Bueno, pues la práctica. Alex comenta que si tras 3 intentos de designación de mediador se presenta directamente a concurso consecutivo, sí, yo creo que la casuística puede ser de lo más dispar, ¿no? Bueno, a nivel simplemente de recordatorio, mientras tanto, si está en vigencia el Real Decreto 16/2020, 2 rechazos de mediación hacen que sí que ha habido intento de acuerdo y nos vamos al concurso consecutivo. Esto es importante para que los compañeros que asistimos hoy todos aquí lo tengamos todavía definido, y sigue, creo yo, vigente lo estableció yo creo que la Dirección General del Notariado y Registro. Para el caso de que no ha habido ninguna aceptación, se deja pasar el periodo de 2 meses que tiene la normativa para establecer de que no ha habido un éxito en el acuerdo extrajudicial de pago, no por voluntad del deudor, sino porque la situación ha hecho que ningún mediador quiera acoger ese caso, y al menos de nuevo aquí en el Partido Judicial de Barcelona se está dando por sobreentendido que ha habido un intento de acuerdo extrajudicial, aunque sea fallido, por detalle. Estamos impacientes, Yaiza, por conocer el resultado de la encuesta, a ver qué nos depara. Vale, pues ahí va. Os lo comparto ya. Bueno, hemos mejorado, ¿no? Hemos mejorado. No hay nadie que sea muy, muy halagüeño, ¿no? El futuro muy bueno no, pero ya hay un buen futuro, hay un 20%. El futuro regular ya es mayoritario, y en cambio situaciones ya negativas, como teníamos a fecha de hoy, no llega al 20%, con lo cual se le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Esto es como las elecciones, ha habido un cambio de gobierno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces hay unos resultados que bueno, nos hacen ver el futuro, proyectar el futuro con optimismo. Como bien comentaban Enrique y Miguel Ángel, esto va a depender muchísimo de la transposición de la directiva, y yo creo que nos tenemos que emplazar a volver a vernos en cuanto se realice la transposición, que es inminente, debería ser inminente, debería ser inminente, aunque ya sabemos que nuestro Estado no se caracteriza por cumplir los plazos en las transposiciones directivas, pero bueno, si pensamos en un planteamiento que de aquí a otoño la podamos tener antes de terminar el año, sería un plazo fantástico, si os parece a todos, para volver a juntarnos y analizar el resultado de esa transposición, y si después de ver ese resultado seguimos pensando en este proyecto halagüeño de aquí a 3 años de la mediación concursal.
Hemos terminado, creo que estamos ya un poquito fuera de tiempo, Yaiza, y creo que debemos poner fin. Agradeceros a todos vuestra presencia, creo que ha sido muy útil. Nos ha dado margen para poder comentar muchas cosas. Yo con calma me volveré a ver la grabación del webinar, porque seguro que aprendes muchas cosas. Yo el primero, que aprenderé muchas cosas después de escuchar a mis queridos compañeros. Aunque estamos fuera de tiempo, dejadme agradecer una vez más a los ponentes sus intervenciones y a los asistentes sus sugestivos comentarios en el chat. Creo, Tomás, que además de volver a ver la grabación, quizá conviene descargarse el chat para tener los comentarios también. O sea que quizá, Yaiza, podrías descargarlos. Millones de gracias a todos. Este es el primer café con la Comisión de Mediación Concursal, pero seguro que no es el último. A los que no nos veamos de aquí a agosto, que tengáis un buen verano, y en septiembre estamos todos de vuelta y con ímpetus renovados. Millones de gracias. Un abrazo fuerte a todos. Muchísimas gracias a todos vosotros. Un placer. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias.